Y el tráfico del área metropolitana de Denver fue calificado como uno de los peores en el país. Esto justo a días que incidentes de conductores que manejaban agresivamente provocaron tragedias. Vamos con nuestra compañera Karen Vega con todos los detalles sobre este tema. Karen, sabemos que el tráfico de Denver está peor que nunca. Efectivamente, y según este estudio, el crecimiento de la economía de Colorado ha hecho que más conductores transiten por las carreteras, aumentando así la congestión vehicular. Entre 200 ciudades del mundo, Denver es catalogada como la número 22 en cuanto al peor tráfico vehicular. Esto según un reciente de Denver aumentó un 3% y según esta experta de la AAA, Organización de Seguridad Vial, el manejar agresivamente también va a la alza. El 50% de los accidentes están relacionados con la conducción agresiva, que incluye el cambio repentino de carriles, hacer señales obscenas y seguir a un conductor demasiado cerca. Manejar con ira llevó a Carrie Tulane Maroof, de 31 años, a parar en la cárcel por agresión vehicular y conducir negligentemente este pasado domingo. Hay muchos conductores en las carreteras que están frustrados y muchas veces sacamos nuestra frustración actuando de manera agresiva. A diferencia de otras ciudades, Denver no cuenta con una gran variedad de interestatales. Denver tiene muy pocas carreteras que van del norte, este, sur y oeste. Para muchos, la I-25 es la única manera de ir del norte hacia el sur y tenemos a muchos conductores compartiendo la misma ruta. El estudio de TomTom revela que en promedio, conductores del área de Denver con un traslado de 30 minutos diarios duran 70 horas al año parados en tráfico. Traten de mantenerse alerta. Simplemente porque el tráfico está parado no significa que es un buen momento para revisar sus correos, porque aún están tras el volante y deben prestar toda su atención a la carretera. Algunas otras sugerencias para evadir la congestión del tráfico son utilizar una ruta alterna, también usar una aplicación que tenga tiempo real y usar el transporte público. Es todo por mi parte. En Denver, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por esas sugerencias.